Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Andrés Riquelme, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, Arturo, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, cómo te va, niño? Buenos días, señor. Vamos a tener un tema de la selección, ¿verdad? Justo y necesario. ¿Verdad? No, ¿qué es lo que te pasa? Ayer te estoy sacando pecho, te fuiste, hiciste un discurso, te fuiste, volviste, me mandó un tipo de Nueva York un mensaje, estamos con Ricardo a la noche y... Yo no creo que... Sí, pero todo, mi cuenta de Twitter. No, pero no, déjate de joder. ¿En serio, Arturo? ¿Qué le gusta, Víctor? ¿Qué le gusta? ¿Qué dice el árbitro? Anuló. Sí, así era. Y se festeja como un gol. Hoy decimos bendito VAR. Y Berizzo, vamos, Berizzo, cambiá. Era hora. Siempre la lupa hoy, esta mañana, la lupa programa. Sí, ya sabemos. Conduce Radio Carlos Monumental, conduce Carlos Báez y puso la grabación del gol y repetía cuando decía, Cubas no. ¿Cómo se llama? Jiménez sí, Cubas no. Jiménez sí, Cubas no. Pero es terrible lo de Cuba. Ricardo. No, pero yo creo que uno si te dice me gusta Cuba, ¿sabes qué? Lograr transmisión, comandante, de que le está rompiendo, es la voz de nosotros. Yo te diría, ojalá esté escuchando. Acá está, yo no tengo nada que no tengo nada que ocultar. Ahí está. Qué grande. Vamos a irnos por ahí un rato. ¿Por dónde? Y en los Estados Unidos, Acá tenés un chirimbol, no sé qué tenés al otro lado. O eso está, ahí salió. Te pegó la sábana. Y Se te pegó. vamos a ir de a poco. Vamos a ir un poco, vamos a entrar en tema. Sí, vamos a entrar en También tema. tenemos premio, ¿verdad, niño? Sí, tenemos premios Fortín. Después los oyentes, ¿quién hace los oyentes ahora o los oyentes después? Y hay que calentar un poco con los... Muy bien, C18, 4000. 700, 618, 4700. Tuvieron voz antes del partido, Sí. y justo que tengan voz después del partido. Muy bien. Y él estaba hablando, ahí abajo, nosotros decimos que estamos en una planta alta, primer piso, que es Monumental de Estudio. Y ahí estaban hablando Ricardo y Santules ya me contó. Ricardo con Alfredo. Y está Álvaro. Y vos estabas hablando de Berizzo. No, Álvaro fue el que gritó. ¿Y vos? Yo estaba hablando de algunos jugadores. Y Alfredo dijo viva Paraguay cuando entró. No, Claro, viva Paraguay, nosotros que tenemos que cimentar para crecer. Hay distintas maneras de hacer una casa, hay que cimentar. Y estos triunfos hacen que hagas el cimiento, después tienes que construir encima. ¿Vos? no, porque el que dice vive Paraguay está en el techo de la casa. Grita. Abajo el tema. Abajo el tema. Abajo el el tema. cimiento, no tiene que estar arriba. Sí. Nuestro arquitecto No, tenemos que... Se olvidó algunos albañiles. No, Ya no. estaban cansados, algunos estaban allí. No, tenemos que hacer el cimiento, Al no tener una identidad, tenés que... Va por el principio. La mezcla hizo el pintor allá. Sí, tenemos que ir por el principio, tenemos que fomentar la identidad. Eso no es fácil, eso no es una tarea fácil. No. Está bien. Vamos a escucharle a los oyentes. Sí, es Vamos bueno, con Luis. es bueno. Y después, como dice, vamos a calentar. ¿Quién cantaba? Porque si nos pasamos queriendo cambiar de gente, de jugadores,
no vamos a terminar sin tener jugadores No, para cambiar. no. Ayer me hacían una pregunta. No, vamos a ir al oyente primero. No, pero entra justo, Arturo. Bueno, decirle. Entra justo. Ayer me hacían una pregunta un ex jugador de la selección paraguaya, un referente para mí, el que me hizo y Andrés sabe. Me preguntó cuántos jugadores. Yo no sé quién es. ¿Vos no viste quién era? No. Te digo después. Bueno. Me preguntó Termino la cuántos. frase. Sí. Quinto preescolaridad, comandante. Usted y su panelista tienen dónde quedarse en Nueva York. Escucha, Ana. El Nueva York dice que vos le Ya dijiste- tengo dónde quedarme. No, todo dice. Ah, Bueno, al Entonces oyente me- de Nueva York, muchísimas gracias. Todo dice, todo en Nueva Todo, York. No se da bola. Le vamos a Ahí está. escribir. le vamos a caer en cualquier momento. Ahí está. Sí, en enero le vamos a escribir. Ahí a ver está. si- Bueno, después. No, y me preguntaba cuántos jugadores usó Maño, cuántos jugadores usó Marcarían en el proceso para la clasificación a los mundiales que fuimos, por supuesto. 45 Marcarían y 41 Maño. Y yo creo que Berizzo tiene más de 50 ya convocados, usados. Sí. No, pero hay que ser claro, Ricardo. En eliminatoria de la Copa del Mundo. Sí, Esta es la primera convocatoria. sí, del sí, 28 pero tiene. utilizó 30. 30. 30 de los cuales 2 quedaron fuera. Queda todavía números. Obligatoriamente. Queda todavía. Vamos a recibir la llamada, Gustavito. ¿A qué número, niño? 618-4700. Y yo no quiero que lo cambien a Berizzo, yo no dije eso. en ningún No, momento. no, es- No, igual, el que venga va a tener que comenzar. No, hay que dejar terminar los procesos. Sí. Pero tenés que controlar, hablar. Hay jugadores. Es correcto, correcto. Hay hola. que seguir trabajando, pero si no ganás, no es fácil hacer, no Así construir. mismo, ¿eh? ¿entendemos? Sí, vamos a hablar con la gente, con el permiso de Alfredo. Buenas tardes, Buenas tardes. señor. Yo quiero saber si es que alguien más ahí en la mesa coincide con el pensamiento del señor Mendoza. ¿En qué sentido? Alfredo Mendoza. No puede ser, la selección pésimo, a la peor selección de la eliminatoria. No, totalmente de acuerdo. Pidiendo hora ganamos. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Pero tenemos que comenzar, porque si vamos a decir, vamos a cambiar lo otro por un resultado y el resultado no fue tampoco lo que dice la gente en general. Es la opinión del oyente. Claro. Vamos con otra persona. por Es favor. para debatir. Claro, es la opinión del oyente. Buenas para ir tardes. apuntando. Señor, ¿lo escuchamos? Buenas tardes. ¿Qué tal Arturo? Muy bien. Arturo, realmente no nos vamos a clasificar. Con esa clase de estratega y dirigente, lastimosamente vamos a tener que volver a otro fracaso. Y no vendamos humo, ¿sí? que no somos una buena selección realmente. Y mira, ahora, Harrison, dedicate nomás a tu candidatura de honor colorado, papá, y dejate del fútbol en serio. Otra persona en línea, buenas tardes. Arturo, Sí, Andrés te saluda, así te escuchamos. ¿cómo te va? Bien. Yo creo que tenemos demasiado material, un enorme equipo que pudo haberse ensamblado mejor y sacar un mejor resultado que ayer. Y creo que de repente parece muy loco lo que hace el técnico y no nos explicamos, no puede agarrar, meter como esos locos ayer a última hora todos esos defensores. O sea, es raro cómo ensambla. Creo que hay un material demasiado importante y creo que es un tipo profesional, pero lo raro es como toda la afición deportiva estamos de acuerdo de que no es el equipo correcto y que con el material que tenemos debiéramos de ser una selección mucho más contundente, porque hoy el nivel futbolístico es otro. Bueno, ¿qué pasa, Alfredo? Ganamos. No, espera. El resultado final, ganamos. No perdamos de vista para construir. Está bien, pero espera, pues, Alfredito. Que no nos gustó su forma de jugar. No, él es el oyente el que No, dice, él tiene una idea contraria a vos. No, sí, Che, oyente que Andrés, por favor, discúlpame, después vamos a debatirlo. Otra Es persona en correcto, línea. es correcto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Arturo? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. Mira, yo miré de repente el reloj, 30 minutos del segundo tiempo y ningún cambio. Y el equipo no andaba. Lescano no estaba, Cubas no estaba. Y le teníamos en el banco a Tony y a Bobadilla. Estaba Sánchez y también, ¿cómo se llama?
Lucena en el banco como para reemplazar a ese Cubas que es cero a la izquierda. En ese punto, mira, yo muchas cosas no estoy de acuerdo con Ricardo Argel, pero en ese punto estoy 100% con él para apoyar. Muy bien. Pero lo demás, 30 minutos de segundo tiempo, estábamos 0-0, teníamos un potencial en el banco y ningún cambio hizo el técnico. Excelente. Otra persona en línea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Quiero hacer una consulta técnica. Sí, señor. Jugaron ayer las dos peores selecciones de la actualidad acá en Sudamérica, ¿verdad? Para mí no, para mí Bolivia es peor que Paraguay y que Venezuela. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. Qué suerte. Para mí que Mendoza es demasiado conformista. ¿Cuál de ellos? ¿Alfredo o Ricardo? Alfredo. Alfredo. Señor, explícame un poco, ¿por qué? Usted dice ganamos, pero no se da cuenta cómo ganamos. Para construir, vos tenés que ganar. Hay veces que la forma es el fondo de la cuestión. Vos tenés que ganar primero, después construir. Yo entiendo de que queremos jugar bien y queremos golear y queremos ser contundentes en ataque. No siempre se puede lograr eso. Bueno, para comenzar. Enseguida debatimos y ¿te parece, Alfredo? Aceptar la crítica, Alfredo. No, yo acepto, Ruego, no, yo. por favor. No, yo acepto. Por yo favor. acepto. Hola. Perfectamente. Sí, otra persona en línea, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo escuchamos. Arturo, quiero que la mesa también hable del temperamento de este señor, nuestro capitán Gustavo, que en diferentes partidos también demostró que es muy, o sea que no ataja el temperamento que tiene, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de lo que hizo Anthony, pero no nos dimos cuenta y nos empataban y iba a ser por culpa de Gustavo. Muy bien. Muy bien. Otra persona en línea, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Sí. Muy caprichoso, don Berizzo. Y Alfredo, con todo respeto, jugó muy mal la selección. Ganamos, pero hoy. Perdón. Y jugó mal la selección, correcto. Por favor, Alfredo. Sí, por favor. jugó mal la selección, Por favor, correcto. por favor. Otra persona en línea, buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Hola. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Bien, excelente. Ricardo Mendoza, yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Perfecto. Otra cosa, a Gustavo Gómez hay que decirle que baje un cambio. Y muy terco nuestro técnico, como a los 30 minutos del segundo tiempo nos va a visualizar que no estábamos andando. Muy bien, otra persona en línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Yo quería nomás decir que jugamos 75 minutos con 10 hombres. No le podemos pues mantener a este Cuba, no sé ni de dónde salió este personaje. Y que tuvimos muchísima posesión del balón, porque solamente nos dedicamos a defendernos con la pelota, porque atacar, ustedes que son los especialistas, díganme cuántos remates o qué tapó el arquero. Muy bien, muchas gracias. Los oyentes siguen enriqueciendo el debate con sus opiniones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, señor. Doctor, una cosa. El central, el capitán ya tuvo error no creo fue eliminado, pero en el amistoso anterior hizo penal también. Siempre él con mucha vehemencia y no le hace jugar tranquilo a sus demás compañeros. Él le incita. ¿Eso no es así? Muy bien. Opinión del oyente. Otra persona en línea, buenas tardes. Señor. Sí, lo escuchamos. ¿Se fue? ¿Otra persona? A ver, buenas tardes. Sí, buenas. Señor. Mientras Harrison sea presidente, estamos condenados al fracaso, lastimosamente. Otra persona en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Una consulta. ¿Cuánto costó el privado? ¿Cuánto qué? Perdón, no entendí. ¿Cuánto costó? Bueno, pregunta, hay que trasladarla a la gente de la asociación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Bien, excelente. Puedo tener los datos precisos. ¿Hace cuánto está Berizzo en la selección? En marzo del 2019. Otra consulta.
¿qué hizo Richard Sánchez para que no se le tenga en cuenta? Lo vamos a debatir. Así vamos con la última, ¿te parece? Bueno, Y cómo después no. recuperamos. Última llamada. Buenas tardes. Doctor, ¿Cómo estás? todo bien, doctor. Para vos, Gustavo Gómez parece que es un delantero más para el equipo rival. Bueno, después ahora vamos a debatir. Sacando en limpio, críticas a Berizzo por lo tardío de sus cambios y críticas a Gustavo Gómez porque está pasado de revoluciones. Y el rendimiento de la selección Y también. lo de Andrés Cubas, que fue flojito para la mayoría y también, por supuesto, que no se jugó bien. Ayer me En síntesis, escribía... No se jugó bien. Denominador común de todas las Mal. llamadas. Ayer me escribía un oyente, un tuitero, y me puso: ¿vos entendiste por qué lo ponen a Balbuena, a Roja y a Alderete? ¿Y para observar el partido? Le dije, no, me dice, para que lo marquen a Gómez, me puso. Imagínate Qué hasta dónde llega, sobres, cómo se tomaron con el capitán. No. Aquí, Alfredo. Señor. Mira, Alfredo Mendoza. ¿A vos te gusta la democracia? Me encanta. El único camino a la libertad. Muy bien. Vos fíjate. ¿Le puedo corregir a Arturo, Sí, a Alfredo? En realidad la democracia es el sistema conocido, el mejor sistema conocido, el mejor sistema de gobierno, pero no es perfecto. No es perfecto, pero te da una oportunidad de libertad. Te da una oportunidad. No significa que sea totalmente libre. Hay otros caminos también. Bueno. Sí. Lástima que no pude entrar al aire. Excelentes los comentarios de los oyentes. Firma el arquitecto Masi. Sí. Sí, muy bien, muy respetuosos todos, muy... Está bien. ¿Cómo te va, Justo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿A qué hora llegaron, Justo? Y tempranito bueno, no tan temprano, pero sí, a las 8 de la mañana, cansado. A las Creo 8 de que la, dice. 8 de la Cansado mañana. dice. Estamos con Justo Villar. ¿Y a qué hora salieron? Hay una hora de diferencia con Venezuela. Sí, teníamos una hora menos allá. Bueno, ¿cómo fue el retorno? Contanos términos del partido. ¿Qué pasa cuando termina? ¿Van al hotel? ¿Hacen vestuario o no? Sí, no. Al vestuario a cambiarse la ropa y ahí al hotel. A ducharse, a cenar y al aeropuerto. Y Bueno. no era fácil porque tuvimos 2 horas de viaje nuevamente desde Mérida hasta Vigía, que era el aeropuerto donde teníamos que salir. Bueno, y hay jugadores que no llegaron: Gerardo Ortiz, Richard Sánchez, Alejandro Romero, Juan Escobar, César Ortiz, Darío Lescano y Gastón Jiménez viajan directo de Mérida a Bogotá. Viajaron ya, ¿verdad? Y hay sus respectivas ligas. Sí, ellos viajaban, aprovechaban que tenían un vuelo hoy desde Bogotá a México, Bogotá a Estados Unidos, así que para ellos era mucho más fácil salir de ahí que venir hasta acá. Y hubo, Así que se aprovechó esa logística para hacer eso. está bien, pero hubo unas palabras de despedida a cargo de usted, incluyendo haber dicho a los que ya no retornaron con la delegación. Sí, claro, la despedida ahí antes de dividirnos en el aeropuerto, donde ya dentro de poco, en 20 días más, nos estamos viendo de nuevo, así que esto ya no para. Una vez que arrancó es así, las eliminatorias son así de rápidas y hay que estar nuevamente metidos para el siguiente partido ya. Y justo contanos lo que dejó el partido, todas las acciones que dio, entre la preocupación y el festejo final. Sí, bueno, la preocupación de no convertir quizá el dominio que tuvimos en el partido, de no poder convertir en resultados, y eso muchas veces en un partido de eliminatoria se paga y casi nos cuesta eso un poco. Pero bueno, yo creo que fueron cosas que van sumando a poco. El poder tener mayor tiempo la pelota, obviamente que no con la contundencia que nosotros queremos, que la contundencia que queremos, obviamente que podamos tener el dominio de pelota y también hacer daño en el arco rival. De a poco se van logrando cosas, se van sumando cosas positivas y obviamente de la mejor manera con un resultado positivo, que es lo que necesitamos tener para pensar en forma más positiva todavía en el siguiente punto. Justo entre la jugada anulada por la mano en el gol de Herrera, que el VAR interviene y que anula, lo que fue eso del gol venezolano cambia y el ánimo cambia. Cambia todo, obviamente, de estar a punto de quizá perder el partido a tener chance de ganarlo y después poder convertir, y de ahí ya obviamente que el partido cambia totalmente. Era el primer tiempo, creo que nosotros hicimos un gran trabajo, no lo convertimos, como decía, no lo convertimos en resultados porque no tuvimos tanta contundencia.
tanta profundidad, digamos. Pero para el segundo tiempo cayeron un poco las ganas, no las ganas, sino que el estado físico también. La cancha generalmente juega una mala pasada cuando uno intenta acelerar, y creo que en algunos puntos también afectó a la velocidad que podamos tener nosotros en nuestro juego. ¿Esa cancha no estaba bien? ¿El campo? ¿Cómo? ¿El campo no estaba bien? No estaba bien. Estaba muy alto, era un campo que se ve de afuera, se ve verde, se ve todo lindo, pero adentro uno pisando se da cuenta que no está. Es muy distinto a como uno se acostumbra a pisar. Bueno, y el penal y la atajada de Anthony decisiva. Decisivo. Esos son bueno, hay que tener un poco de todo en la eliminatoria, vos sabés lo que son difíciles los partidos, y hay momentos que te tuercen un poco el rumbo de un partido. En este caso hubieron 2 o 3 situaciones en eso, así como en el partido acá en Perú, con Perú también, que hay aprendizajes que uno va teniendo a través del partido, otro después de pensarlo un poco, y ahora el análisis más espaciado, quizás más tranquilo que podamos tener de este primer combo para enfrentar el segundo. Todavía habrá más conclusiones seguramente de parte del técnico. Bueno, y ahora viene Argentina, viene Bolivia, se reúnen otra vez, Juan. Justo hablaste con el técnico Berizzo referente a esto. ¿Es el mismo sistema, los mismos jugadores, mismo llamado? Porque decía que quiere mantener la base siempre Berizzo. Sí, yo creo que se está formando un grupo. El grupo de jugadores que está hoy en día es un grupo joven, pero con mucha fuerza. Tienen una empresa el otro día, el carácter que mostraron en el partido con Perú, de darlo vuelta acá en casa, demostrar que están en condiciones de poder lograr grandes cosas. Entonces yo creo que eso es lo que hay que seguir potenciando. Sin duda que habrá un análisis de todo lo que se hizo y todo lo que puede haber, y ahí la nueva convocatoria dentro de poco para ya a buscarnos lo que va a ser Argentina y Bolivia acá en casa. Y se habló del partido en la Argentina, si es cancha de Boca Santiago del Estero, ¿dónde se va a jugar? ¿Te dijeron ya? No nos confirmaron aún, pero creo que se va a jugar en Buenos Aires. ¿Podría ser Boca? ¿Otra vez? Sí. Porque Boca fue ahí, sí. el partido inaugural ante Ecuador. Es lo más probable que sea hecho. Bueno, justo, quisiera agregar algo más con relación a la presencia de Paraguay de Mérida, a todos los muchachos. No, la verdad que agradecerle a todos la gente que estuvo predispuesta para ayudar en la logística, principalmente de los jugadores, de traer, de tenerlos bien, de cuidarlos, porque no era fácil traer un contingente grande de jugadores y poder hacer lo que se hizo. Yo creo que en ese sentido no solamente los que estamos cerca y en la selección estuvieron apoyando, sino que todos los que están ahí, bueno, algunos en la PF y otra gente que trabaja con nosotros al lado para que eso salga. Y bueno, comenzamos nuestro andar en las eliminatorias y ojalá terminemos todavía de la mejor manera. Y déjame preguntarte el tema de los resultados, cuando se enteraron, en el caso de Colombia, Chile, del empate, de la victoria de Brasil, de la goleada de Ecuador ante Uruguay, ¿y si hicieron una con flecha o no con relación a los resultados que se dieron ayer? Sí, el único fecha que uno hace obviamente que todos los partidos van a ser durísimos, que no hay ningún rival que uno pueda decir que va a ganarle fácilmente, ni mucho menos, y nosotros creo que vamos a estar a la altura de todo eso también, así que no es muy pronto para hacer números, ir pensando qué puede ser, qué no puede ser, pero lo que sí sabemos es que va a ser importante que podamos hacernos nuevamente fuerte en casa, y ahora nos toca jugar una selección que es dura, pero que también sabemos que podemos lograr sacar ventaja. ¿Y vos formaste parte de esa victoria en Córdoba? En Córdoba fue, cuando atacaste el penal, el 1-0 gol de Sí, fue en Córdoba. Bueno, Andrés, fue la primera victoria. Ayer me hizo acordar un poco, lo de ayer Anthony fue a los minutos finales y fue mucho más emotivo, obviamente. Pero vos también atacaste, creo que al palo izquierdo. Sí, también al palo izquierdo. Y en el 2000, para la eliminatoria de 2010, yo contuve un penal, me parece, en Venezuela también. Mirá, bueno, pero vos sos especialista en eso, atajar penales. No, Anthony también, a partir de ahora Anthony también. Está bien. ¿Y qué charla tuviste con Anthony cuando terminaba el partido? No, un abrazo de colegas, principalmente con los tres, con Gerardo y con Junior, porque de verdad es una posición a veces
compleja porque solamente juega uno y esta vez le tocó jugar el primer partido a Junior y el segundo a Anthony, pero por circunstancias de elección, pero la verdad que se siente que hay una buena energía entre todos y eso va a ayudar muchísimo a que el grupo se vaya consolidando. Fíjate vos que cómo Anthony va a atajar, hace cuánto que no juega, no puede ser, esa era la previa justo. Es fútbol, eso es el fútbol, la verdad, porque también Ángel venía de no jugar mucho tiempo, de no tener partido y entró lo que había, hizo 2 goles. O sea que yo creo que el fútbol de por sí, más todavía cuando uno se pone la camiseta de la selección, en este caso se demuestra totalmente de que las cosas son diferentes. Justo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Chao. Chao, Justo Díaz. Por bajo Lucena, estaba Villasanti esperando, jugó para Junior, carga Paraguay, Junior con la pelota, amaga Junior, cruzó, cambió, pelotazo para Ángel en la punta derecha, paró Ángel, bien, movió para Pílula, creo que viene, sí, gol, paraguayo, Gastón Jiménez, pone el grito de gol en Mérida, lo hizo Gastón, me siguen que venía, Gastón Jiménez, que en el primer tiempo sacó un tiro libre que dio en el travesaño, y Gastón Jiménez pone el primero en Mérida, la pelota a la derecha, Ángel Espínola se metió bien, pelota para atrás y le pega Gastón Jiménez.